Buenas tardes, bienvenidos. Son las 6:45. Vamos a dar inicio a este encuentro síncrono de matemática, de mecánica de fluidos para este trimestre 2024-2. Mi nombre es María Dolores Rodríguez, soy su facilitadora para esta asignatura. Vamos a comenzar en este momento. Nadie se ha podido conectar. Esperemos que igualmente vamos a dar inicio a la reunión. Esperando que durante el transcurso de la misma se puedan conectar algunos participantes. Comenzaremos haciendo un repaso muy ligero sobre lo que es nuestra aula virtual. Todos conocemos que tenemos en nuestra página principal campus y accederá por acceder al tramo nacional estudiante y por campus de la virtual. Cuando entramos a nuestra unidad de matemáticas, ok, déjenme revisar un momento, pero no sé si me confundí con me confundí con la página de inicio, pero bueno, no importa. Cuando entramos en como en todas las asignaturas, cuando entramos en la página de nuestra materia, encontramos el foro de anuncio, el foro de dudas, socialización y sinóptico. Ya todos ustedes, creo que la mayoría deben ser ya alumnos regulares de nuestra universidad, pero por si hay alguno nuevo, pues nada, aquí en el foro de anuncio, como todos ustedes saben, colocamos bienvenida, plan de evaluación, listados, encuentros síncronos, etcétera. Todas las informaciones que durante el trimestre consideramos importantes para ustedes. Luego tenemos el foro de dudas. El foro de dudas es para que compartamos dudas y ustedes pueden compartir las dudas, también pueden compartir cómo piensan ustedes que se resuelven las dudas. Podemos hacer unas conversaciones generales y yo puedo agregarles material importante e interesante para la aclaratoria de las dudas. Bueno, no sé si todos conocen que, bueno, cuando vamos a colocar una duda en nuestro foro, tenemos aquí la opción avanzada que nos permite utilizar todas estas herramientas que nos facilitan el contenido a preguntar. Se pueden insertar imágenes, archivos, etc. Entonces, bueno, esa es la ventaja del foro de continuar. El plan de evaluación 2024-2, como es normal en nuestra universidad, vamos a tener 4 actividades sumativas, de las cuales cada una tendrá un peso de un 25% de la evaluación total. Vamos a tener 4 actividades síncronas. Ya en el foro de dudas tenemos tanto la bienvenida como el cronograma de actividades síncronas y el plan de evaluación. Y también vamos a tener, como siempre, una actividad remedial. Esa actividad remedial, como la mayoría de ustedes saben, eh, se realizará o la podrán realizar aquellos que, no habiendo llegado a la nota probatoria, que es 12 sobre 20 o 58 sobre 100, pero habiendo tenido un promedio entre sus 4 actividades sumativas de 8 sobre 20 o 38 sobre 100, y habiendo entregado sus 4 actividades sumativas en la plataforma y habiendo sido revisadas, entonces tienen la posibilidad de acceder a eh, la actividad remedial con la cual podrían aprobar la materia si no lo han hecho. Es importante, quiero recordarles que tenemos una encuesta en el aula y una encuesta, una consulta sobre el plan de evaluación, y ustedes saben que es importante que ustedes den su opinión, si la aprueban o si tienen alguna sugerencia o alguna idea para mejorar. Entonces les recomiendo que la coloquen, que la respondan si es así. ¿Ok? Bueno, el plan de evaluación, tenemos en el plan de evaluación, como todos sabemos, aquí tenemos las actividades síncronas, las unidades de competencia, las 4 actividades, cada una de la subponderación, vamos a hacer, todas van a ser, el instrumento de evaluación va a ser rúbrica y van a ser desarrollo de ejercicio. Como les decía, o les he dicho siempre, recuerden que los ejercicios hay que desarrollarlos paso a paso. Estamos en materia científica, es decir, es como si fuera matemática. Yo tengo fluidos, si yo tengo que, es física, pues, si yo tengo que sustituir en una fórmula, tengo que utilizar una fórmula, yo tengo que sustituir en la fórmula. No puede ser que me pongas la fórmula y me pongas el resultado, no, tienes que hacer sustituciones con sus correspondientes unidades
simplificar las unidades que sean, hacer las operaciones, volver a colocar los resultados de esas operaciones y así poco a poco llegar al final del resultado. Es decir, que demuestre realmente, bienvenida Yuseli Sucre. Em, Gracias por participar y bueno, esperemos que alguien más se pueda conectar. Ok, entonces como les venía diciendo, bueno, que es importante cuando vayan a hacer las actividades, y resolver sus ejercicios paso a paso, desarrollarlos paso a paso, explicar lo que están haciendo. Ustedes saben que hoy están haciendo una distributiva, están aplicando la fórmula, una ley de Newton, etcétera, etcétera. Ir explicando qué es lo que están haciendo y llegar a un resultado a partir de un proceso o un procedimiento normal. Eso es muy importante. En cada una de las actividades sumativas tenemos que vamos a tener las instrucciones de la actividad, es bueno que las lean para que cumplan con ellas. Esas actividades, esas indicaciones o instrucciones son de una manera práctica para ustedes y para nosotros los facilitadores, de manera que las cosas fluyan y que no se nos compliquen y atrasen a ningún. Después tenemos los criterios de evaluación, los vamos a poder encontrar en cada una de las actividades, la fecha de entrega. Recuerden que en el plan de evaluación aquí podemos ver la fecha de entrega. Tenemos que la primera actividad va a estar abierta desde el 27/5 de 2024 hasta el 31/8 de 2024. La segunda actividad, la actividad número 2, va a estar desde el 10, aquí tienen las fechas, entonces es importante que las revisen para que se planifiquen y tomen sus tiempos para estudiar. Ok. También tenemos las instrucciones para enviar la asignación. Recuerden siempre que es importante guardar al final de que después que suban su archivo Word, guarden y revisen que haya quedado en la plataforma para que no tengan ningún problema con esa actividad. Bueno, vamos ahorita a hacer un repaso de conceptos básicos de lo que es mecánica de fluidos. Es ligero, es rápido y bueno, la idea es que ustedes revisen un poco el material después, lo estudien y cualquier duda, pues siempre estaré pendiente por el foro de dudas. Ok, ¿qué es lo que estudia la mecánica de los fluidos? La mecánica de los fluidos estudia los fluidos, es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos, ya estén en reposo o en movimiento, y la interacción que estos fluidos puedan tener con sólidos o con otros fluidos que se encuentran, en sus fronteras, pues, que estén anexos a él. Repasemos los estados de la materia. Tenemos sólido, y la materia puede ser en estado sólido o en estado fluido, que dentro de los fluidos tenemos líquido y gaseoso y también tenemos el estado plasmático de la materia. Entonces, el estado líquido, ya sabemos que adopta la forma del recipiente que lo contiene y no es compresible. Y el estado gaseoso se define como el agrupamiento de partículas con poca atracción entre sí que al chocar unas con otras se van expandiendo en el espacio. Y es compresible, se puede comprimir. El estado plasmático es semejante al gaseoso, pero posee partículas cargadas eléctricamente, es decir, ionizadas. Continuamos. Si tienen alguna pregunta, me van de cualquier asunto de la materia, pues desde, o de la universidad, sobre la universidad, sobre nuestras actividades, pues las pueden ir haciendo y yo estaré pendiente del chat. No te, se- ok. Entonces, continuamos. Vamos a parar esto. Ok. Decimos que un fluido no tiene forma específica y se adaptan al recipiente que lo contiene. También, bueno, ya todos sabemos lo que es un fluido, el agua, los gases, etc. Entonces, los líquidos a una presión y temperatura determinada ocupan un volumen determinado, es decir, que si cambiamos la presión y la temperatura podrían cambiar algo su volumen. Y los gases a una presión y temperatura determinada también tienen un volumen determinado, pero si un gas lo ponemos en libertad, se expansiona hasta ocupar el volumen completo de es decir, se expansiona hasta que se encuentre limitado por algo que lo contenga, ¿ok? Un recipiente o un espacio, una habitación, no sé, cerrada o algo así, ¿ok? Los gases no presentan superficie libre. Ok, de la forma práctica vamos a entrar ya en lo que sería el tema de la unidad, de lo que vamos a practicar, y serían, por ejemplo, las propiedades de un fluido.
Las propiedades de un fluido son aquellas magnitudes físicas cuyo valor nos define el estado en el que se encuentra dicho fluido. Las propiedades que vamos a comenzar a estudiar van a ser la densidad del fluido, el peso específico, su volumen específico, la viscosidad y la gravedad específica. Aquí vamos a hacer un resumen de lo que es cada una de ellas. La densidad se define como masa por unidad de volumen. Es bueno que no usemos, fíjense, tanto en física como en matemática, como en química, como en todas las materias científicas, se utilizan símbolos para representar en este caso las magnitudes. La densidad es una magnitud. Entonces nosotros debemos tratar de utilizar estos símbolos porque estos símbolos son internacionales. Si yo, esto es una letra griega, ¿verdad? Rho. Si yo en vez de Rho pongo P, después tengo un ejercicio donde estoy hablando de presión y densidad y me confundo. O confundes a quien esté leyendo lo que tú estás escribiendo. Entonces, debemos acostumbrarnos a utilizar los símbolos apropiados o los símbolos que se utilizan internacionalmente para cada una de las magnitudes con las que estamos trabajando. Entonces, la densidad C, para la densidad utilizamos el símbolo ρ y es masa por unidad de volumen, es decir, es masa por volumen. Rho es igual a masa sobre V. Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, en un líquido que tenga, en un fluido homogéneo, perdón, en estado continuo, decimos, o en fluido homogéneo decimos que es continuo. Pues. Entonces, ρ es igual a masa M sobre B. Densidad es igual a masa sobre volumen. Pero si no es homogéneo, entonces tenemos que ir a los elementos diferenciales y tendríamos que decir que yo sería diferencial de masa sobre diferencial de volumen. Igual con todas las demás propiedades. El peso específico se define como peso por unidad de volumen y es la letra griega que tenemos aquí representada. Entonces, el peso específico es peso por unidad de volumen. Entonces, no sé si aquí pusimos aquí tenemos las del sistema internacional, las unidades del sistema internacional. Y aquí tenemos que como también eh, el peso, fíjense que para peso usamos W, es masa por gravedad, sabemos que la unidad es Newton. Entonces podemos obtener el peso específico según los datos que tengamos con la fórmula de peso sobre volumen o masa por gravedad sobre volumen. Siempre dependerá de los datos que nos estén dando o que tengamos pues, cuando estamos experimentando. El volumen específico es volumen por unidad de masa. Entonces, volumen por unidad de masa. El mu este es no mu no, esta es la que representa como la V. Entonces, es volumen por masa y aquí tenemos las unidades. Eh, Esto sería como si tuviéramos, fíjense, sabíamos que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, si el volumen específico, volumen sobre masa, es el inverso de la densidad. ¿Ok? Es 1 sobre la densidad. Entonces, igualmente, como en las demás propiedades que hemos visto, si el fluido es homogéneo o el fluido es o no homogéneo, aquí tenemos que debemos usar el elemento diferencial cuando no es homogéneo. Ok, la viscosidad. La viscosidad es aquella propiedad que define la resistencia que ofrece un fluido a las tensiones de cortadura. ¿Qué es una tensión de cortadura? Los fluidos no, es decir, no admiten tensiones de cortadura. Es decir, si tú le aplicas una tensión de cortadura al fluido, va a desplazarse digamos, como una línea de él sobre otra, produce desplazamiento. Es decir, en un fluido en reposo no tenemos viscosidad. Entonces, la tensión de cortadura es la resistencia por unidad de superficie que aparece entre dos láminas deslizantes. Si yo le aplico una tensión de cortadura, las láminas del fluido, y dividimos así como el fluido, como lo vemos como dividido en láminas, las láminas se desplazan una sobre otra. Y esa tensión que se produce para que no se desplacen es lo que llamamos la tensión de cortadura. El gradiente de velocidad es el cociente de la velocidad con que una capa de fluido se mueve en relación con la capa adyacente. Es decir, cuando tú aplicas una tensión de cortadura, una de las capas se mueve, pero las otras, es decir, va a haber una tensión de cortadura. Cuando aplicas una fuerza de corte, vas a tener una tensión de cortadura que va a impedir que las placas se desplacen. Entonces se va a desplazar una y la otra se va a desplazar menos. Entonces esa diferencia de velocidad que van a tener cada una es lo que llamamos el gradiente de velocidad. Entonces la viscosidad, que es mu, va a ser tau, que es la tensión de cortadura, entre el gradiente de velocidad.
Vamos a tener dos tipos de viscosidad, dinámica y cinemática. Aquí tenemos la fórmula de cada una de ellas y las unidades típicas. eh, Específicamente, estas serían las del sistema técnico. Ok, la gravedad específica. Se define la gravedad específica como la relación que existe entre la densidad del material, ρ, y la densidad del agua a 4 grados centígrados. La densidad del agua a 4 grados centígrados, la tenemos aquí, densidad del agua a 4 grados centígrados es igual a 1000 kilos por metro cúbico, que es lo mismo que 1.10 a la 3 kilos por metro cúbico. Esto lo podemos tener en kilos por metro cúbico, gramos por centímetro, centímetro cúbico, etc. Pero bueno, lo estamos viendo en la unidad técnica. Entonces, la gravedad específica es la densidad del material que vamos a estudiar, la densidad específica de un material. Entonces, la densidad específica de un material es la propia densidad de ese material dividida entre la densidad específica del agua a 4 grados centígrados. ¿Ok? Aquí tenemos el aula. Vamos un poco a ver lo que tenemos en el aula primero. Yo creo que lo coloqué aquí. Ok, aquí tenemos el aula. ¿Se ve? ¿Se sigue viendo? ¿Se ve ahorita en la pantalla del aula? ¿Me puedes indicar, Giselle? Ok, yo supongo. Ok, déjame revisar. Ok, chévere. Gracias. Entonces, fíjate, vamos a entrar en el aula, vamos a entrar en la unidad y en el tema, propiedades de los fluidos. Aquí tenemos las propiedades de los fluidos. Ok, la introducción. Es bueno que revisen siempre los contenidos del aula. Ok, bueno, el fluido es una sustancia. Aquí tenemos la introducción, que es un poco ya lo que estudia la mecánica de los fluidos. Es bueno que lo lean porque hay que dar una síntesis. Después tenemos las magnitudes, el análisis dimensional, las magnitudes básicas. Las magnitudes básicas son masa, longitud y tiempo, y las derivadas son aquellas que tienen que ver, es decir, que no son directas, sino que tienen involucradas cualquiera de estas magnitudes. Aquí tenemos ese ejemplo y aquí tenemos un ejemplo. Ok, el principio de homogeneidad nos dice que cualquier ecuación deducida analíticamente y que represente un fenómeno físico debe satisfacerse en todo sistema de unidad. Okay. Aquí tenemos las magnitudes derivadas más usadas en mecánica de fluidos. Fuerza, que es masa por aceleración, volumen, densidad, y la ecuación dimensional es con las iniciales de, o los símbolos de las unidades, ¿ok? Potencia, presión, estas son las más usadas. Aquí tenemos también fuerza, masa, el sistema internacional, y este es el sistema inglés. Entonces, o el sistema británico. Entonces, bueno, revisen este material y cualquier duda, pues nada, me preguntan. Vamos nosotros un poco más. Ok. Después aquí tenemos, fíjense, el sistema internacional de unidades y tenemos cuáles son las básicas para los metros del metro, para el tiempo del segundo. Recuerden que es bien importante en física utilizar bien las unidades y conocerlas. Ok. Revisen este material rápidamente y cualquier cosa lo podemos comentar. Ok, aquí tenemos lo que es la diferencia entre un gas y un líquido. Los gases se comprimen con facilidad, los líquidos se comprimen muy poco. Ok, también es importante que recuerden la diferencia entre peso y masa. La masa es la propiedad que tiene un cuerpo de fluido. Es la medida de la inercia o resistencia a cambiar el movimiento de este. También es la medida de la cantidad de fluido. Mientras que el peso es lo que pesa el cuerpo del fluido, es decir, la fuerza que el fluido es atraído hacia la Tierra por acción de la gravedad. Y el peso se utiliza W. Y para la masa utilizamos M. ¿Ok? Ok, aquí están las propiedades que les estaba dando. Mira, aquí tienen con unidades, tienen el volumen específico, el peso específico, la gravedad específica, la viscosidad absoluta y dinámica, la viscosidad cinemática y la relación entre la densidad y el peso específico. Estamos haciendo como un pequeño repaso de lo mismo que yo les dije, que ves qué es lo que tenemos en materia de agua. Y aquí tenemos ejercicio, calcular el peso de un depósito de aceite si tiene esta masa. Otro ejercicio, calcular la densidad, el peso específico, la gravedad específica. Bueno, nosotros para esta primera actividad tenemos la sumativa 1. Para la sumativa 1 tenemos este tema, las propiedades de los fluidos. Entonces, les recomiendo que nosotros le colocamos, aquí tenemos la actividad sumativa, ¿ok?
Eh, Aquí tenemos propiedades de los fluidos, principios de homogeneidad, etcétera, etcétera. Y aquí tienen material, recursos de apoyo, introducción a la mecánica de fluidos de Pearson y la mecánica de los fluidos de el Streeter, que es de Mantrofil. Estos libros, por lo general, y si no algunos otros, se pueden conseguir también en internet. Pueden buscar la información y en ellos suelen encontrar ejercicios para realizar ejercicios resueltos que ustedes pueden realizar para practicar. Y luego, bueno, cualquier cosa, eh, bueno, nada, nos conectamos, me preguntan y yo con muchísimo gusto estaré presentando las respuestas a aquellas dudas que tengan. Aquí tengo un punto importante que me gusta siempre hacer hincapié en ello, que es el uso de las unidades de la forma. En física, como les decía hace un momento, es muy importante, es indispensable el uso correcto de las unidades, de aquellas magnitudes con las que estamos trabajando. Siempre que aplicamos fórmulas debemos incluir las unidades y desarrollar también el proceso para la obtención de las unidades. Es decir, para obtener la unidad resultante tenemos que sacarla de las unidades, simplificando las unidades que tengamos en las fórmulas que estamos utilizando. Vamos a hacer un ejemplo. Fíjense, aquí tenía un ejercicio que no está completo, pero la parte que me interesa explicarles es esta. Yo tengo el peso específico, lo obtuve y me dio 9.600 newton por metro cúbico. Ok, aquí tengo un ejemplo de unidades largas, como más complicadas, por eso se los pongo de ejemplo para que se les haga más claro el entender lo que les quiero decir. Yo voy a calcular la densidad, tengo el valor de peso específico, entonces recuerdo que densidad es eh, peso específico sobre gravedad. ¿Ok? Entonces voy a usar esta fórmula. Fíjense, masa sobre volumen, pero como en este caso tengo el específico, sustituyo la masa con sus valores y el volumen y termino al final llegando a la otra fórmula de la densidad que es peso específico sobre gravedad. Entonces yo sustituyo el peso específico, me dio 9.600 newton por metro cúbico, lo sustituyo acá arriba. Y en el denominador tengo que poner la gravedad que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Ok. Entonces, esto me va a dar kilos por metro cúbico, pero yo tengo que llegar a ello. Yo no puedo ponerlo y ya, porque si yo me estoy equivocando aquí, estoy haciendo, acuérdense que estamos estudiando ingeniería y la ingeniería es una, una carrera muy, digamos, científica. Tenemos que tener claridad en todo lo que hacemos y saberlo hacer bien y con exactitud y sin errores, porque cualquier error nos puede llevar, como en matemáticas, como en física, a graves consecuencias. Entonces, yo tomo las unidades acá y las coloco aquí. Newton por metro cúbico, numerador, denominador metro por segundo cuadrado. Coloco en forma de fracción, se los pongo para que lo vean más sencillo. Aquí yo aplicaría la doble C, pero también puedo decir lo siguiente, yo tengo aquí arriba Newton, yo sé que Newton es kilo por metro sobre segundo cuadrado, entonces lo sustituyo, ¿verdad? Entonces, como sustituyo esto y aquí tengo una fracción donde esta es la principal, la raya, digamos, que me la separa principal es esta, porque en el numerador tengo kilo por newton sobre segundo cuadrado, voy a aplicar en el numerador la doble C, sería kilo por metro sobre metro cúbico sobre 1 estaría aquí. Entonces, kilo por metro por 1 me quedaría en el numerador. Y en el denominador me quedaría segundo cuadrado por metro cúbico. Entonces, aplico mi doble C en el numerador. Ahora me queda una fracción simple en el numerador y otra fracción simple en el denominador, entonces vuelvo a aplicar la doble C. Kilo por metro por segundo cuadrado me queda en el numerador y segundo cuadrado por metro cúbico por metro, perdón, la C pequeña, segundo cuadrado por metro cúbico por metro, me queda en el denominador. Ahora simplifico lo que pueda simplificar. Segundo cuadrado se va con segundo cuadrado. Metro se me va con metro y me queda kilo por metro cúbico. Como podemos ver, llegamos al valor correcto que sería, tenemos la densidad. Fíjense que si nosotros nos equivocamos y estamos colocando esto en vez de Newton, entre Newton por metro cuadrado, Newton por centímetro, perdón, metro cúbico, Newton por centímetro cúbico, como veníamos de aquí trabajando con centímetros cúbicos, y yo coloco eso aquí, yo no puedo simplificar centímetros cúbicos, entonces yo no voy a arreglar, llegar al final a kilómetros cúbicos, porque yo no puedo mezclar metros cúbicos con centímetros cúbicos. Esa es una de las partes importantes de usar bien y correctamente el desarrollo en el caso de las unidades. ¿Alguna duda, Yuselis?
Perfecto. Bueno, ¿tienes alguna pregunta relativa a cualquier otra parte no sé, del tema, de la materia, de algo? Para la sumativa uno, como les decía, pues tenemos esta unidad, correspondiente nada más a esta unidad. Entonces, lo demás sería hacer ejercicios, pues. Eh, si encuentran algún ejercicio por ahí y tienen algún problema para resolverlo, pues me lo envían por el foro de dudas, puede ser, o por el correo del aula. No, es decir, me explican sus dudas y yo busco la forma de aclararla y resolverse. ¿Ok? Entrevista siempre. Quizás es un poco rápida, pero bueno, es como una introducción general sencilla, de manera que tengan claros los puntos más importantes y el resto, pues bueno, estamos comenzando el trimestre, empezamos el lunes, hoy es jueves. Entonces, tenemos tiempo para compartir, para conversar y bueno, estaré siempre a su disposición. Espero sus comentarios y sus dudas por el foro de dudas o por el correo del aula. Y bueno, entonces si estamos todo bien y todo está claro, vamos a finalizar la reunión, si no hay más dudas. Gracias por haber participado y bueno, muchísimo éxito también en esta asignatura que vas a cursar este trimestre. Gracias a ti por estar aquí. Entonces, damos por finalizado damos por finalizada entonces la reunión. Voy a eh, finalizar la reunión. Cuídate y estamos pendientes.